Bueno, para mí es un gusto presentar al doctor Boris Handal. Él es profesor peruano, pero que radica en Australia hace más de 20 años. Y lo tenemos de invitado especialmente en esta conferencia. El doctor Handa ha logrado un doctorado en educación de la Universidad de Sydney en el área de desarrollo curricular y también realizó estudios de posgrado en la Universidad de Melbourne en el área de tecnología educativa. Obtuvo la licenciatura en educación con honores en matemáticas, en enseñanza secundaria en el Instituto Superior Pedagógico de Puno y una maestría en educación de la Universidad Edith Cowan de Perth. El doctor Boris Handal es maestro, profesor asociado en la Universidad de Notre Dame en Australia. Es profesor de la Escuela de Educación de Sydney y coordina diversos temas de e-learning para los cursos de enseñanza de la escuela primaria y secundaria. Antes de unirse a Notre Dame, a la Universidad de Notre Dame, el doctor Handal enseñó a estudiantes de pregrado y posgrado en el campo de las matemáticas puras, los métodos de enseñanza de matemáticas de primaria y secundaria y unidades de aprendizaje en línea de la Universidad de Tecnología de Sydney, en la Universidad de Newcastle, de la Universidad de Western Sydney y la Universidad de Macquarie, todas en Australia. Entonces, para nosotros es un gusto. Él va a presentar la conferencia titulada El tamaño de las clases, mitos y realidades sobre el número de estudiantes. Va a un poco a darnos respuesta o seguir generando un debate sobre si el número de la clase es un factor que mejora o no los rendimientos de los estudiantes. Muy bien. Entonces, le doy la palabra al doctor Boris Handal. Gracias, doctora Díaz. Pienso que algunos de ustedes tenían la expectativa de ver a un profesor australiano y pido disculpas. Porque tengo una garraspera por haber comido mucho ceviche en los últimos días. Bien. En primer lugar, quiero pedirles que ustedes mismos se hagan una pregunta sobre cuál piensan ustedes es el tamaño ideal de clase. O sea, determinen un número y ya guárdenlo en su memoria. No necesito que me lo digan a mí, ¿sí? También a los amigos de Cajamarca, Tacna, Chimbote y Colombia. Pueden pensar en un nombre y guardárselo a sí mismo, porque vamos a conversar sobre este tema que es muy controvertido durante esta sesión. Bien, entonces, una de las cosas que he escuchado en esta tarde, cuando estaba escuchando las presentaciones, fue cosas que vienen a nosotros en educación por sentido común, que aceptamos mucho por sentido común. Por ejemplo, la vicerrectora la doctora Pita, ¿sí? Se mencionó el hecho de que Moquegua era ahora el departamento número 1 en rendimiento escolar. Y nuestro sentido común diría, pues Lima. Lima es el departamento por excelencia. No porque sea limeño, pero... Después, Melvin habló sobre las WebQuest, de cómo las WebQuest ayudan a los estudiantes a entender las concepciones, si es que la luz es un corpúsculo o es una onda. Después, Luzmila nos habló sobre las canciones. Nosotros asumíamos que las canciones son todas inocentes, ¿no? Pero ella nos hizo comprender de que no, que nos pueden mandar al paredón. ¿Sí? Y Alberto nos habló de las tecnologías, de que la concepción de las tecnologías en verdad pueden deseducar en vez de educar. ¿Sí? Y Regina nos habló de educación por indagación, el descubrimiento guiado, que es que muchos profesores son reacios a aceptar esa idea
porque creen que la matemática se enseña con fórmulas y estructuras, ¿no? Entonces, estas son concepciones, cosas que están en el aire por el sentido común. Y ahí hay muchos educadores que todavía enseñan que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, ¿no? El sol no sale ni viene, el sol está ahí, ¿no? Es el movimiento de la Tierra. Entonces, hay cosas en sentido común que nosotros tenemos que analizar críticamente. Y una de las cosas que tenemos que analizarlas críticamente es el tamaño de las clases. No, este es un tema muy controvertido, controversial, perdonen mi castellano, porque ha habido mucha discusión, los padres se interesan mucho por esto. Yo mando un colegio privado a mis hijos porque es un colegio con clases pequeñas, ¿no? No muchos alumnos, en comparación con el colegio del Estado, que tiene muchos alumnos. Los políticos, cuando hacen sus campañas electorales, prometen tamaños de clase pequeños, ¿no? Para ganar los votos. Pero que se dan cuenta después, si son elegidos, que es una cosa muy difícil de manejar. Porque si usted si usted quita por la mitad el tamaño de clases, lo que pasa es que usted está doblando su presupuesto ministerial. Digo, si el presupuesto ministerial es 5 billones de dólares o de soles, si usted quita el tamaño de clase a la mitad, va a ser 10 millones de dólares. Los profesores piensan y están convencidos, y de cierta manera tienen razón, de que no se puede trabajar con 50 alumnos, ¿no? 40 alumnos. Yo quiero trabajar con 15 alumnos, ¿no? Y los alumnos también tienen su punto de vista, ¿no? Ellos quieren tener suficientes alumnos en la clase con que puedan interactuar. Entonces, es un tema que va a través de todos los, cruza transversalmente a través de todas las personas que están interesadas en educación. ¿Cómo llegó este tema a nuestra mesa de investigación? Porque, como dijo la doctora Carmen Díaz, yo soy un profesor de matemática, hago mi área de investigación en las tecnologías educativas, pero en verdad hago investigación sobre varios otros temas. Bueno, ¿qué pasó? De que un día nos llamaron de la Oficina de Educación Católica de Sydney. Y la razón era de que querían saber, como ustedes, cuál es el tamaño ideal de clase. Había mucha presión de los padres, porque eran colegios privados, cerca de 200 colegios privados católicos, y querían saber si se podía aumentar o reducir el tamaño de clase. Si se reducía, eso implicaba mucha plata y mucho dinero para los sueldos que tenían que ser recuperados con las pensiones de los alumnos. Y eso significaba pues que los padres se iban a molestar, ¿no? Por eso mandan a los colegios, los alumnos, a los padres a los colegios privados, porque se supone que... Entonces, nos pidieron que nos comisionaron un estudio de investigación sobre el asunto. Fuimos un equipo de investigadores. Y nosotros estuvimos muy felices de recibir la comisión de este pedido de investigación, porque pagaban muy bien. Era bueno, nos pagaron buen dinero, ¿no? Pues se comisiona un reporte y ellos pagan, ¿no? No lo hacemos por amor al arte, como se dice en castellano. Entonces éramos inicialmente tres investigadores, que teníamos que presentar un reporte de 10.000 palabras, ¿no? Sobre el tamaño óptimo de clases. Es 10, es 15, es 20, 25, 30, es 17. De manera que, muy interesante, que lo primero que primó cuando estábamos discutiendo este concepto de tamaño de clase era nuestro sentido común, ¿sí? Nuestro sentido común decía, bueno, el tamaño de clases pequeños ayuda al rendimiento escolar. Pero como uno tiene que documentar todo lo que dice, nos pusimos a revisar la literatura.
¿no? La literatura que existía, hemos recibido esta columna de papeles, ¿no? De estudios pasados sobre tamaño de clase. Y cuando conversábamos, como decíamos, hablábamos de nuestro sentido común, así como de las canciones, como contábamos de la tecnología, el sol sale por el este y se oculta por el oeste, nuestras experiencias personales. Entonces fue interesante porque hice un viaje al tiempo, ¿no? Hice un viaje, una autorreflexión, ¿no? Yo estudié aquí en Lima, en un colegio privado, y también mi primaria y también en un colegio público. El colegio público tenía más alumnos que el colegio privado, ¿sí? Y después me fui a estudiar, estudié en una gran unidad escolar, la unidad escolar Melitón Carvajal, que está acá en Lince, y teníamos 60 estudiantes en la clase, ¿no? Éramos 60 personas. Y luego yo me fui a trabajar a Puno, trabajando con programas de educación bilingüe y colegios campesinos, etcétera, y también enseñando en los colegios de la ciudad la misma situación. Yo enseñaba una clase de 50 alumnos, por ejemplo, ¿no? en la ciudad. En el campo, los colegios tenían menos alumnos. Y acá pueden ver ustedes en la segunda columna, en la segunda fila, en el medio, acá pueden ver la clase. Esta es de mi tesis que hice, todavía conservo la foto, de tamaño de clases en un colegio rural de Puno, ¿sí? Y después de estar en Puno por 10 años trabajando con comunidades bilingües, me fui a Australia para hacer mis estudios de maestría y doctorado, y también trabajé de profesor allá, ¿sí? Y las clases eran menores, eran 20 a 30 alumnos, máximo el límite legal es 30 alumnos allá. De manera que de ahí me fui a trabajar a China, a Macao, por 4 años, ¿no? Y cuando estuve trabajando ahí, también me encontré con otra realidad cultural, ¿no? Las clases eran 50 alumnos, 60 alumnos. Algunas clases yo pienso que eran 70 alumnos, por Dios, era una cantidad terrible, ¿no? Chicos así, muy bien, con comportamiento muy bueno, por supuesto, y tipo de educación del profesor diferente. Y también durante este tiempo he estado visitando en colegios en el África, he visto situaciones similares, así en un colegio del África, arriba en el medio. También he estado ayudando colegios en el Pacífico Sur, en la isla de Tonga. De manera que miré a través de todas las experiencias para tratar de establecer un patrón por sentido común. ¿Cuál es el tamaño de clase ideal? Si existe uno, ¿cuál es el tamaño de clase ideal? Existe ese concepto de tamaño de clase ideal. Entonces, lo que ustedes pueden ver fotos acá de una clase en Chiclayo. Esta es en un colegio tradicional, probablemente a comienzos del siglo, en Taiwán, en Bangalore, todos chicos apiñados en un lugar. Cada cultura tiene su propio entendimiento del tamaño de clases y es un concepto situado. Y nuestra pregunta fue la siguiente: ¿es la reducción en el tamaño de clases realmente mejor rendimiento académico del alumno? Entonces, evaluamos toda esta literatura, este tamaño de literatura, en dos maneras. Lo que en verdad dice la literatura y lo que es nuestro sentido común, nuestro ángulo, nuestra perspectiva, ¿no? Que filtra toda la información. Y la realidad es que mucho de la investigación también está guiada, y de las conversaciones en los medios académicos, de este sentido común, que el tamaño de clases debe ser bien pequeño para que haya instrucción verdadera, aprendizaje verdadero. Entonces, cuando miramos la literatura, encontramos que los estudios de tamaño de clases remontan desde 1970, ¿no? Y que mayormente estos estudios muestran que el tamaño de clase produce un incremento en el aprendizaje,
particularmente en los primeros años de la escuela y cuando los alumnos provenían de una desventaja socioeconómica, minorías étnicas, por ejemplo, y colegios en zonas desfavorecidas económicamente, ¿no? Y estas evaluaciones fueron hechas a través de metaanálisis, que son un conjunto de estudios, es la síntesis de varios estudios, de manera que también fuimos y miramos muchos metaanálisis sobre el tema. Una de las cosas importantes es el tipo de investigación que se desarrolló. En los años 70, 80, 90, la investigación fue muy cuantitativa. Y cuando digo cuantitativa, es que se buscaba un número perfecto, la piedra filosofal, ¿no? El número mágico, ¿sí? Y esta investigación fue mayormente conducida por investigadores norteamericanos que pusieron muchos recursos, mucho dinero y como consecuencia utilizaron una metodología que era básicamente cuantitativa. Y posteriormente los investigadores británicos empezaron a trabajar con metodologías más cualitativas para ver cuál era el punto de inflexión, ¿no? El número mágico. Entonces hay 3 estudios seminales que todo el mundo habla. Si ustedes Google el tema de class size, lo que van a encontrar es que hay 3 estudios seminales grandes en los Estados Unidos. El primero es el proyecto Mejoramiento de la Razón alumno-profesor, arriba. El segundo es el proyecto de garantía del mejoramiento escolar. El tercero es el programa de reducción del tamaño de clase en California. El primero fue hecho en el estado de Tennessee, el segundo en el estado de Wisconsin y el tercero en el estado de California. ¿Sí? Cada uno de estos programas envolvió decenas, cientos de colegios, miles de alumnos y cientos de profesores. El gobierno redujo el tamaño de clases para ver si efectivamente iba a causar un aumento en el rendimiento escolar. En el primer estudio, efectivamente encontraron que había una mejora en rendimiento escolar. ¿Sí? Ellos establecieron clases, 2 tipos de clases, una entre 13 a 17 alumnos por clase y el otro entre 22 y 26 alumnos por clase. Y lo que encontraron es que hay un incremento en los primeros años de la escuela, ¿sí? Sin embargo, este fue un estudio longitudinal, ¿sí? Por 3 años. Pero estuvieron monitoreando después si ese rendimiento en escolar existía y se dieron cuenta, no, que por el año 8 comenzaba a declinar. Sí, el efecto de tamaño de clase efectivamente empezaba a declinar. Y lo que se vio es que el efecto era muy fuerte en minorías en desventaja y también, por supuesto, en los primeros años de la escuela. Ese fue el estudio STAR. El segundo estudio también fue estudio longitudinal, a través de 3 años, envolvió cientos de colegios y demostró que la reducción en el tamaño de clase efectivamente contribuía al incremento del rendimiento escolar. Ahora, hicieron un poquito de trampa, ¿no? Todos estos estudios tuvieron serios problemas metodológicos, ¿no? No fueron totalmente experimentales, no fueron aleatorios, por ejemplo, ¿no? Fueron casi experimentales. En el segundo proyecto, los profesores del grupo experimental que estaban haciendo la intervención de menores clases de tamaño más pequeñas, les dieron capacitación profesional, ¿sí? De manera que estaban un poquito en ventaja, ¿no? Y por eso algunos arguyen que por esta capacitación extra las clases pequeñas tuvieron mayor rendimiento. También hicieron programas después de la escuela. El tercero es diferente. El tercero
fue realizado 8 años después del primero. Fue una especie de réplica del primero. Pero el tercero pusieron más variables para estudiar el género del sexo del alumno, la condición socioeconómica, el ingreso de los padres. Y lo que descubrieron en ese estudio, con cerca de 80 escuelas, es que sí hay un incremento en el rendimiento escolar, pero no necesariamente obedece al tamaño de clases, sino a nuevas pedagogías, nuevos currículos, la introducción de test estandarizados a través de todo el Estado, ¿no? Entonces, el primer proyecto y el segundo fueron longitudinales y establecieron de que hay un incremento en rendimiento escolar, particularmente para las minorías de la sociedad. El primero, su optimal clase, su tamaño de clase era entre 16 y 13 y 16 alumnos, 13 y 17, otro grupo era de 27 a 22 o 26. En el segundo fue 15 alumnos, ¿sí? Fue 15 alumnos. Entonces estos fueron los 3 estudios grandes de que toda la gente habla, ¿no? Todos los científicos interesados fueron en los 1990. Muy interesante cuando veremos estos resultados del primer proyecto, del STAR Project, a través de este gráfico. Y vemos cómo, si podemos leer esto con diferentes ojos, como cuando escuchábamos las canciones y ahora Luzmila nos dice que tenemos que escucharlas más críticamente. Entonces, cuando ustedes ven este gráfico, ¿qué cosa piensan? La línea azul es el rendimiento escolar en el primer de las clases pequeñas del experimento, y estas dos líneas son las clases regulares, normales, con una ayuda de otro profesor. Entonces está el kindergarten, grado 1, grado 2, grado 3. ¿Alguien puede decirme qué significa este gráfico? Hay un avance. En el primer año se ve que las clases pequeñas tienen más rendimiento escolar que las clases mayores, normales. ¿Qué más dicen? Que hay una dependencia. Hay la misma tendencia. Que es la misma tendencia. Que si bien hay un incremento en el primer año, la tendencia es la misma, el gap es el mismo. Las clases pequeñas tienen la misma tendencia. Realmente no incrementan. Incrementan al comienzo, porque si esta clase pequeña se incrementaría, la curva seguiría por acá, ¿no es cierto? Subiría. Pero no hay incremento en el aprendizaje en términos estadísticos, excepto en el primer año. Entonces, tenemos que leer con cuidado estas estadísticas, porque cualquiera dice así, no, las clases pequeñas son mejores que las clases normales. Sumado a esto, hubo estudios cualitativos en la School of Education en Inglaterra, que mostraban que se olvidaron de los grandes números, se olvidaron de los grandes estudios norteamericanos, llenos de cientos y miles y cosas. Y se enfocaron en lo que pasa dentro del aula. Fueron estudios observacionales, ¿sí? Y lo que descubrieron los investigadores británicos, descubrieron que eso tiene que ser estudiado dentro de la complejidad del salón de clase. Y una de las cosas que descubrieron fue que había más interacción con los alumnos
el profesor con los alumnos había un mayor número de interacciones. Que el nivel de disrupción, disrupción de las clases, de comportamiento, era mejor, el comportamiento era mejor, porque eran pequeñas clases. Pero también observaron que había más espacio físico para los chicos para moverse, ¿no?, que en las clases pequeñas, que los profesores estaban más felices porque no tenían que marcar muchas tareas y cosas así. Pero también encontraron que los profesores seguían enseñando las clases pequeñas como enseñaban las clases grandes, que no había cambio de pedagogía. Sí, no había cambio de pedagogía, inclusive en las clases largas había más trabajo de grupo que en las clases pequeñas. En las clases pequeñas el trabajo de grupo casi que había desaparecido, ¿no? Pero básicamente la clase era el profesor expositor, ¿sí? El profesor, no el profesor facilitador, sino el profesor que enseña una clase larga. No había cambiado su manera de enseñar, porque enseñar en una clase pequeña requiere ciertas pedagogías. Por ejemplo, tiene que hacer el profesor, si usted trabaja con una clase de 15 alumnos o menos, usted puede hacer un planes de aprendizaje individualizado para cada alumno. Usted puede hacer más trabajo de proyectos, de investigaciones, de aplicaciones, ¿sí? Investigaciones, las indagaciones. Usted puede enseñar a los alumnos cómo tener comportamientos de autoayuda, cómo pedir ayuda, por ejemplo, en las clases. De manera que estas cosas no se observaban, más trabajo de grupo, ¿sí? Estas cosas no se observaban en las investigaciones. Entonces pasamos al siguiente tipo de estudio que hicimos en Australia, con un grupo de 9.000 alumnos, que los comparamos con su tamaño de clases, y las notas fueron extraídas de un test a nivel nacional. No había ningún problema con el instrumento. Los estudiantes fueron de tercer y quinto grado, casi 100 escuelas primarias. Lo que encontramos, utilizando estadísticas muy complejas, de que lo que causaba efecto en el rendimiento escolar era el sexo o género, ¿sí? Primero. Segundo, inglés como segunda lengua, quiere decir alumnos migrantes, ¿sí? Alguien habló de los alumnos migrantes. Tercero, el año del test. Cuarto lugar de las 4 variables, la última variable fue el tamaño de las clases. No, el tamaño de las clases, por supuesto, el máximo era 30 alumnos, no es como en el Perú, por ejemplo, o en China, que es 50, 60. Y segundo, lo que descubrimos en ese estudio es que si bien el tamaño de clases hace un efecto, el efecto es casi cero, 3%. Esos son los tests que los medimos en lectura, escritura, ortografía, gramática, numeración, estadísticas, números. El rendimiento fue 3%, o menos de 3%, 0,04%, 0.3% y así, ¿no? Entonces, lo que sugiere es que en verdad el tamaño de clases pequeñas hace un efecto, pero el efecto no es fuerte, ¿sí? Y que hay otros factores que influencian el rendimiento escolar. ¿Qué podemos decir entonces del tamaño de clase? Debemos decir que tiene que ser entendido en el contexto de otras reformas, ¿sí? Por ejemplo, las nuevas perspectivas sobre el currículum, el uso de la evaluación basada en estándares, no siguiendo la bell curve que hemos seguido haciendo por muchos años, y la calidad de la enseñanza, básicamente la calidad de enseñanza, las nuevas pedagogías, la introducción de tecnologías digitales, ha cambiado completamente la geografía del rendimiento escolar
que antes era basado solamente en el tamaño de clases. En el Perú, no tenemos estudios hechos en el Perú, pero tenemos estudios hechos en Bolivia, ¿sí? El caso de Bolivia es similar al caso de que yo vi en Puno. Los padres quieren tamaños de clases grandes, ¿sí? Porque no quieren mandarlo a la escuelita en el área rural, donde, como le mostré la foto, hay pocos alumnos, pero quieren mandarlos a los colegios de la ciudad que están llenos de alumnos, porque ahí están los mejores profesores y hay más alumnos y van a aprender más, ¿sí? Entonces, vemos que este concepto de tamaño de clase también depende de cómo los padres ven el concepto. Es un concepto que es dependiente en tiempo y en espacio, que no puede ser transferido. También revisamos estudios hechos en Norteamérica, especialmente en North Carolina, donde muestran que algunos estudios muestran que hay un incremento en el aprendizaje, pero hay otros estudios que muestran que no hay incremento del aprendizaje. Aún así, con la misma información de estadística, con dos procedimientos diferentes, un estudio dice que sí hay incremento, otro estudio dice que no hay incremento. En China, por ejemplo, las clases son de 50, 60 alumnos, pero los padres piensan que clases... Yo fui a China, vi esas clases, una clase como lo que estoy viendo, clases inmensas. Y los profesores están contentos y los padres están contentos. Y en esos colegios que se llaman los colegios asiáticos, ustedes saben, Taiwán, Japón, Hong Kong, Singapur, son los colegios que tienen los más altos rendimientos escolares en matemática, en ciencia y en idioma, ¿sí? Y son justamente los colegios que operan con rendimientos más grandes. No quiero decir que estoy justificando un tamaño grande de clase, lo que quiero decir es que depende de un contexto cultural también. Hemos hablado de Bolivia, donde los padres también prefieren colegios grandes que colegios pequeños en el área rural. Y finalmente, New Zealand, ¿sí? Que ustedes han escuchado hablar del famoso Hattie, si no lo han escuchado, no sé si el libro está en castellano, que hizo un estudio de 800 meta-análisis para ver qué es lo que causa el rendimiento escolar, qué variables causan rendimiento escolar, evidencia en la literatura. Y lo que él encontró es que el tamaño de clase de cerca de 140 variables es la posición 106. Cerca de 138, 140 variables. Muy famoso el estudio de Hattie. Es una persona de New Zealand, pero está trabajando en Australia. De manera que los estudios de tamaño de clase tienen que ser analizados con más complejidad en el concepto de sociocultural, porque los alumnos pueden creer y pueden realmente aprender más si ellos piensan así que un tamaño de clase grande. Tienen que ser relacionados con otras variables. El concepto de tamaño de clase es, con otros estudios que hemos hecho en Australia, es un concepto elusivo, es un concepto nebuloso, muy difícil de cuantificar. Es una cosa amorfa, ¿no? Que uno lo quiere agarrar y cambia de dirección. El concepto de inteligencia es más estable, uno lo puede cuantificar, medir, sustraer, multiplicar, lo que quiera. El concepto de clase es muy amorfo, ¿no? Está relacionado con el tipo de aprendizaje, el tipo de alumno, el área socioeconómica, y por tanto por eso tenemos resultados mixtos. En términos de pedagogía, si usted es director de un colegio o usted es el ministro de Educación y quiere que sus alumnos aprendan más con tamaño de clase más pequeño, lo que tiene que hacer es enseñar a sus profesores cómo enseñar con pedagogías de tamaño de clase
con pequeñas clases. No es suficiente decir, acá tienes una clase de 15 alumnos, felicitaciones, quiero que los hagas brillantes. No, tiene que ser acompañado de pedagogías específicas para el tamaño de clase. De otra manera, vemos lo que pasó en los Estados Unidos. No hubo un aumento significativo del rendimiento escolar porque los profesores seguían enseñando como exponiendo conocimiento de una manera muy vertical. El fondo del asunto, y estas son las pedagogías para clases pequeñas, ¿no? Investigaciones, trabajo de campo, diferenciación de nivel cognitivo, de rendimiento, comportamientos de autoayuda, que el alumno sepa preguntar, cómo pedir ayuda, mayor interacción, trabajo de grupo y trabajo de remediación. Estas son las pedagogías que se tienen que aplicar si usted tiene una clase pequeña. Si no, es la misma cosa, nada cambia. El fondo del asunto es que no hay un tamaño ideal de clase. ¿Sí? Por eso hice la pregunta al comienzo. ¿No? Puede haber un tamaño ideal de clase, pero depende del contexto de usted y de su clase y del colegio. Algunos dicen 15, otros dicen 25. Pero de todos los estudios que hemos leído, y como le digo, hemos leído tanto, por la plata, es que el único estudio más o menos que se alinea con un modelo econométrico, un modelo de predicción, es uno realizado por un Masumi en los Estados Unidos. Trabajó con Data Nacional, publicó un papel en 2005, decía que probablemente el número 20. Él decía que bajo el número 20, cuando usted reduce clases bajo el número 20, el rendimiento escolar, el rendimiento de los que estaban bajo la mediana sube, pero el rendimiento que estaban arriba de la mediana baja. Y que encima de los 20, diferencias encima de los 20 alumnos, no hay mayor diferencia significativa en el rendimiento escolar. Entonces, él nos dio una idea, pero como le digo, todavía dice no se puede establecer un tamaño ideal de clase. Porque como le dije, si usted baja a los 20, según él, los que están abajo de la mediana suben, pero los que están arriba de la mediana bajan. Entonces, los alumnos que son talentosos bajan su rendimiento escolar. No hay una respuesta. Depende mucho del contexto de la escuela, de los alumnos. Funciona muy bien para minorías socioeconómicas y funciona muy bien en los primeros años de la escuela, pero después no hay efecto en los años mayores. Finalmente, el último slide, antes que se vayan desilusionados, que les iba a dar la piedra filosofal, el número perfecto, ¿no? Y después podemos hacer preguntas y respuestas. En el último estudio, el estudio que se realizó en California, y los 3 estudios, en verdad, que cambiaron toda la geografía de los colegios, de las clases, hubo un gran problema. Tuvieron que aumentar el número de profesores repentinamente, lo que implicó que tuvieron que inclusive reclutar profesores sin calificaciones, sin experiencia. Y algunos argumentan que eso pudo contrarrestar el efecto del tamaño de clase pequeño. Es un aumento de sueldos de parte del gobierno, tomar profesores de repente sin calificaciones, porque en vez de tener, digamos, 4.000 salones de clase, ahora usted tiene 8.000. Necesita más personal administrativo, necesita más salones de clase, más infraestructura. Entonces, lo que dice Hattie
este famoso escritor, él dice que hay otras maneras más efectivas de acuerdo a esta lista. Esta lista muestra el tamaño de clase en la posición 106, pero las tres primeras variables en su lista que afectan el rendimiento escolar es una enseñanza personalizada, ¿no? Diferenciación en el salón, si las diferencias individuales sean atendidas, sean dirigidas, y calidad de la enseñanza. Entonces, Hattie recomienda, si usted quiere mejorar el rendimiento escolar, no empiece por el tamaño de clases, empiece por dar capacitación a sus profesores, mejorar la calidad de la enseñanza. Quien hace la diferencia no es la escuela, es el profesor. A última hora, todo viene de regreso al profesor. ¿Sí? Si usted quiere mejorar la calidad de la enseñanza, lo que mejora el profesor. ¿Cuál es el tamaño de clase ideal? No sabemos. Yo tengo acá unos datos de un estudio que se hizo en 1999 y que nos dieron el tamaño de clase en matemática para alumnos de 13 años. Bélgica 20, Canadá 27, la República Checa 25, Francia 25, Alemania 28, Hong Kong 40, Islandia 20, Corea 50, Japón 36, Portugal 25, Rumania 27, Escocia 26, Singapur 32, Eslovaquia 24, España 28, los Estados Unidos 25. Entonces, mi reflexión final es que en verdad el tamaño de clase es importante, pero si usted como ministro o director de colegio quiere mejorar la enseñanza a nivel sectorial, entonces es mejor que empiece con capacitación a los profesores para mejorar la calidad de la enseñanza. Y con esto cierro mi presentación. Muchas gracias. Agradecer al profesor Boris Handal. Más bien, esperamos que puedan ustedes formular sus preguntas. Creo que, como bien ha dicho, no nos ha dado la respuesta ni el dato exacto de cuál es el tamaño de clase ideal, pero sí nos parecía interesante que esta línea de trabajo, que como bien ha señalado, no es estudiada en nuestro país, ¿no? O sea, todo este tema del size class, ¿no? Como constructo que hay muchísima investigación en los países anglosajones. A nivel de Iberoamérica creo que no es un tema que nos cuestionemos ni que hagamos una línea de investigación y que puede ser interesante estudiar. Sin embargo, sí hay toda una línea de investigación que es sobre los factores asociados al rendimiento escolar. Todo dentro de la línea también de las escuelas eficaces, ¿no? Donde se plantean todas esas variables que hacen que una escuela sea eficaz y que por lo tanto tenga mejores rendimientos. A nivel de Iberoamérica, Murillo, no me acuerdo su nombre, Javier Murillo, español, hizo todo un estudio a nivel de países de Iberoamérica, y aquí en Perú colaboraron Grade con Santiago Cueto para ver todos los factores asociados, y justamente los factores que están más asociados a un mejor rendimiento en la escuela tienen que ver con el liderazgo pedagógico, con la figura del maestro, con los métodos de enseñanza, ¿no? Y es también todo un trabajo de metaanálisis y de recopilación de información. Aparece el tamaño de la escuela, pero como bien señala el profesor Handal, no es una de las principales variables que se manejan para decir que una escuela cumpla, o sea, eficaz, o que tenga mejores, que sus estudiantes tengan, o que las clases tengan mejores rendimientos, ¿no? Un tamaño de la clase, perdón, no de la escuela. Entonces, bueno, esta es una línea, como digo, interesante para seguir profundizando, y bueno, esperamos las preguntas. Ahora me ha parecido también muy interesante el componente cultural,
¿no? O sea, mirar el tema del tamaño de clase, no solamente como un número, sino con todo lo que hay detrás, y en esta línea de hacer investigación cualitativa, que creo que puede ser interesante, porque mirar una escuela, de repente una clase con muchos alumnos, pero que de repente es muy exitosa, y una clase con pocos alumnos, pero que de repente no es la exitosa, y ver qué es lo que pasa en la dinámica al interior del aula, es un tema también interesante de investigación, ¿no? Entonces yo creo que nos dan líneas, ¿no? de hacer investigación futura sobre este tema. ¿Cuál es el estado del ánimo del docente que trabaja con 3 o 4 alumnos cuando su expectativa es trabajar con 15 o 20? 3 o 4 alumnos en vez de 20. Hemos estado haciendo otros estudios paralelos a este, y una de las cosas que vemos es que hemos encontrado es que los profesores, hicimos un estudio con 1.200 profesores, en adición a estos estudios hemos hecho 2 o 3 más. El primero muestra que todos los profesores quieren tamaños de clase pequeños, lo que es obvio, ¿no? Pero cuando le preguntamos a los profesores, a estos profesores, ¿usted quiere un trabajo de clase, usted quiere una clase pequeña? Y le decimos, es lo mismo para si sus alumnos son de clase pobre, socioeconómica, condición pobre socioeconómicamente, si son alumnos dotados, son alumnos migrantes, son alumnos, son mujeres, son hombres. No existe un modelo. No sale en las estadísticas, no sale un patrón. Cada profesor tiene su propia, lo que quiere decir, cada profesor tiene su propia idea, ¿sí? Hubiésemos querido que los profesores de primaria piensen así, los profesores de secundaria piensen así, los profesores de ciencias piensen así, de matemática piensen así, el profesor de un colegio de zona rica, de una zona pobre, pero no encontramos ningún patrón. Lo que nos impulsa a decir, nuevamente, que este concepto de tamaño de clase es un concepto bien nebuloso, aún en la mente de los profesores. Ellos dicen queremos clase pequeña, pero difícilmente pueden articular qué quiere decir por clase pequeña. ¿Clase pequeña de qué? ¿De qué rango de alumnos, por ejemplo? La otra cosa que hicimos, un estudio cualitativo, hicimos un estudio de entrevistas con profesores de matemática secundarios. Y les preguntamos cuáles son las ventajas y desventajas de una clase pequeña y una clase grande. Y ellos decían que queremos una clase pequeña, pero no muy pequeña. No queremos 3, 4 alumnos. Y le preguntábamos por qué. Porque los alumnos no pueden, una clase muy pequeña, los alumnos no pueden interactuar, obviamente. Segundo, los alumnos, especialmente en los años superiores, no se pueden comparar si están haciendo bien o están haciendo mal, o si están avanzando rápido para ingresar a la universidad, están bien preparados o no. Y tercero, que dijeron, es que si tenemos una clase muy pequeña, si los alumnos faltan, un alumno falta o 2 alumnos faltan a la clase, tienen que repetir toda la clase nuevamente porque es una clase pequeña. Entonces dicen, queremos clases pequeñas, pero no tan pequeñas que los alumnos no tengan esa masa crítica, ¿no? Quieren una masa crítica. Cuando le decimos cuál es esa masa crítica, nos dieron todo tipo de respuestas, 15, 20, 18, 19, 22. Entonces es importante lo que dice esta persona que hizo esta pregunta, de que hay que también considerar lo que dice el profesor, ¿sí? Clases muy pequeñas no ayudan. Perdón, hay una pregunta que plantea de qué tipo de pedagogía manejan los docentes asiáticos en el desarrollo de clases. Yo me imagino que es porque hemos visto que en las aulas asiáticas son las que tienen más estudiantes, ¿no? Pues según lo que se ha presentado de China,
de otros países. Entonces, me imagino que la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Qué tipo de pedagogía? Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué pasa con los colegios, con los estudiantes asiáticos? En los últimos estudios internacionales como el PISA y el TIMSS muestran de que los colegios asiáticos están haciendo están produciendo buenos niveles educativos en matemática, ciencia y su propio idioma. Todo esto viene del primer estudio internacional que se realizó en los 1900, no tengo la fecha exacta. Fue la primera vez que una universidad norteamericana, una fundación norteamericana, hizo un estudio mundial, internacional, de rendimiento escolar. Y los resultados fueron una decepción para los pobres amigos norteamericanos, porque encontraron que los colegios asiáticos, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Japón, Corea, estaban rindiendo muchísimo mejor que los alumnos norteamericanos. Sorpresa porque fue un golpe también político para los gobernantes que los hizo pensar, dijeron, algo está mal acá con nuestra educación, ¿no? Algo está mal con nuestra educación, que estos alumnos asiáticos están más allá de nuestros propios alumnos. Y nosotros que pensábamos que teníamos el mejor sistema de educación, sistema norteamericano, basado en principios bien sólidos, tenemos las mejores universidades del mundo. Como consecuencia de esto, se establecieron muchos proyectos de investigación para ir a esos países asiáticos y ver qué cosas están haciendo. Porque si están rindiendo mejor que nuestros alumnos, deben estar haciendo algo bueno. Pero ahí prevaleció otra vez el sentido común. Pero esos países tienen tamaño de clases mucho más grandes que nosotros. Esos alumnos, esos profesores, son profesores verticales, autoritarios. Esos profesores no hacen trabajo de grupo. No, estos dictan nada más y habla el profesor, solamente el profesor habla. En verdad yo fui también que el profesor habla. Esos alumnos no hacen trabajo de investigación. Nosotros hacemos el discovery learning, aprender por descubrimiento, ¿no? Ellos están basados en la memorización. Esos asiáticos alumnos memorizan. Y nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en el pensamiento crítico, ¿no? Entonces empezaron a ir masivamente profesores, investigadores norteamericanos allá. Y regresaron con una idea diferente. Se dieron cuenta que los profesores no son autoritarios. No que el alumno no hable mucho, no significa que son autoritarios. Es el concepto confucionario, de Confucio, de la tradición confucia, de respeto, funcionario, de respeto al mayor, el respeto al mayor, el amor al padre, y que el profesor es la figura del padre y el padre los quiere como sus hijos. Pero eso no significa que el profesor es un dictador. Si usted lo ve con unos ojos, sí, pero si usted lo ve con los ojos de la misma gente, es un amor de padre, respeto al del asunto de por qué son las clases tan grandes y por qué así aprenden. Es que la manera como el profesor explica, en verdad es el profesor que domina la conversación en la clase, pero la conversación es basada en preguntas y en estimulación. No es que el profesor que lee o dicta, es el profesor que está constantemente, la técnica es constantemente preguntar a los alumnos, sacarlos de su y pensar juntos, ¿sí? Que los alumnos está basado en memorización. En verdad, sí, los alumnos asiáticos memorizan. Yo trabajé en China 4 años, se memorizan el libro, ¿no? Pero la memorización no es la memorización que yo entendía en el Perú o entendía en Australia, de memorizar por memorizar.
ellos memorizan para entender. Es memorización para entender. Esa es su técnica. No es memorizar para memorizar. Entonces, los alumnos, estos investigadores norteamericanos regresaron a su país y con estas recomendaciones y comenzaron a crear programas basados en estas recomendaciones, por ejemplo, No Child is Left Behind, y al punto de que los alumnos norteamericanos en ciencias, en el cuarto de primaria, si no me equivoco, llegaron a ser un nivel muy alto, casi a la par con los chicos asiáticos, por incorporar. Entonces, dos cosas acá. Una, el sentido común. Tenemos que tener mucho cuidado porque el sentido común es como un prejuicio. Es como el prejuicio de la persona que dice mi país es mejor, o mi raza es mejor, o mi religión es mejor. ¿Sí? Usted está poniendo un juicio que no existe, ¿no? Que realmente no existe. Si usted no estudia la realidad, entonces usted estudia la realidad va a encontrar cosas diferentes. Y en segundo lugar, que hay realidades educativas diferentes de las nuestras y tenemos que aprender de ellos. Justamente en relación a... No fue fácil. En relación a esto, hay 3 preguntas que las estoy juntando y las estoy entendiendo de esta manera para que pueda darnos su opinión al respecto. Se trata del tamaño de clase en aquellas clases que son diferentes, ¿no? Algunos hacen referencia a clases que necesitan trabajar con educación inclusiva, no es necesario tener a niños diferentes que ingresan a la clase, o el tamaño de la clase cuando estamos hablando de clases unidocentes, rurales, donde hay pocos alumnos pero de diferentes grados, o niños con habilidades diferentes, como decía hace un rato. Entonces, en ese tipo de realidad, ¿no? Que no es la común, sino que estamos hablando de clases unidocentes o clases que necesitan hacer inclusión de la diversidad, ¿cómo se maneja este tamaño de clase o si hay investigaciones al respecto, ¿no? Sí, dos cosas. Una investigación que hicimos en Australia al respecto y segundo, los resultados del START Project. En una investigación que hicimos al respecto con la realidad australiana, vemos que hay digamos, en primero de media, secundaria, ¿no? Usted es el director. Usted tiene 10 salones de clase, los chicos están agrupados por habilidad. Entonces, la clase primero A es la clase chicos más desarrollados, la clase M es la clase más baja. Entonces, ¿qué encontramos que hacen los directores allí en Australia? Llenan las clases altas con un número, y el director tiene un cierto número de profesores, no puede aumentar más, ¿no? Ese es su presupuesto. Llena las clases desarrolladas, talentosas, al máximo 30. Y pone las clases más difíciles con alumnos de 15, 18 alumnos. Entonces, el profesor juega con el tamaño de clase. Entonces, ¿cuál es el tamaño ideal de clase para el primero y media? No existe, ¿no? Está jugando con los números para poner atención más individualizada. Aún así, el profesor no sabe cómo trabajar con pedagogías. No quiero decir que Australia es el país perfecto con pedagogías de tamaño de clase pequeñas. Pero eso facilita el manejo de la clase, porque hay alumnos que pueden ser muy disruptivos. Segundo, el tamaño de clase, como dije, funciona bien para minorías en desventaja, para alumnos con inclusión, con habilidades diferentes. Alumnos de educación especial, alumnos de minorías étnicas, los hispanos en Norteamérica, por ejemplo, ¿no?
los chicos en Sudáfrica, ¿no? Las clases para los alumnos de desventaja. Entonces, así es como funciona. Para clases pequeñas está bien, pero para clases grandes el efecto es muy marginal y no justifica el gasto de dinero. En tener a un alumno, a tener a otra persona en la clase, es la línea marrón, es la línea de la clase normal, tamaño de clase normal, y la línea amarilla que está encimita, casi encima de la marrón, es la clase regular con un ayudante. Entonces, no hay mayor diferencia si usted pone el ayudante o quite el ayudante en la clase. Pero estamos hablando en general, pero para clases con educación especial, con necesidades especiales, por supuesto, estos factores influyen bastante, ¿no? Y más bien hay dos preguntas que hablan de experiencias, más bien con mucha cantidad de estudiantes, en un caso con 52 alumnos, no dice el grado, y en otro caso con 170 alumnos, pero a nivel de universitario, ¿no? En cursos de Derecho coloca. Y cómo esto se vincula, entonces en estas más bien clases masivas, cómo se vincula con el tema de la participación, por ejemplo, de los estudiantes, y con el clima institucional también, que puede afectar o no el aprendizaje, ¿no? Porque estas investigaciones se han realizado principalmente en educación básica, en primeros grados, no a nivel de universitario. Sí, hicimos también una investigación con alumnos universitarios en una universidad. Era la facultad de negocios, administración de empresas, una facultad con 14.000 estudiantes, 12.000 estudiantes de posgrado. Y la investigación se basó en lo que existe en Australia, es que en las universidades, después al final, a la última semana que usted dicta un curso, los alumnos reciben una hoja donde le dan feedback al profesor. ¿Tenemos el sistema acá también? Sí, acá sí, evaluación de los profesores. No, yo no lo llamo, no debe llamarse evaluación, porque el término no es técnicamente una evaluación. Hay muchos estudios que prueban que no se puede, no es un reliable. Pero en fin, entonces vimos algunos profesores tenían de 1 a 5 tenían 4.5, 4.6, muy bien. Pero había algunos que tenían 2.8, 2.9. Entonces me pidieron que haga un estudio y encontré que no había un patrón. Y comparé el tamaño de clase con estos scores, estas marcas, indicadores, dos puntajes. Comparé los tamaños de clase. Había clases como de 170 alumnos. Sí, había clases había un curso, el curso de contabilidad tenía 1.200 alumnos. Pero por supuesto dividido en tutoriales, ¿no? Tutoriales decimos. Entonces, lo que encontré es que había salones de clase con muchos alumnos, pero con puntaje muy elevado. Había salones de clase muy pequeños con puntaje bajo, o viceversa, ¿no? No había una consistencia, lo que quiere decir que el elemento, y no había diferencia si era un curso cuantitativo o un curso cualitativo, matemática o un curso de humanidades. Lo que quiero decir es que nuestra conclusión final es que era un asunto de la calidad, como decía Carmen, la calidad del profesor, la manera como tú manejas, pero obviamente es más difícil trabajar con alumnos pues, de ese número. ¿Eso está claro? No sé si... Sí.
Por último, una pregunta que tiene que ver con la capacitación, ¿no? O sea, me imagino que lo que preguntan es que si los profesores van a necesitar ser capacitados para poder atender mayor cantidad de alumnos, ¿no? Y creo que en ambos casos, o sea, no solamente en la capacitación para atender grandes grupos, sino, como bien has señalado, también pequeños grupos, ¿no? No hay dos pensamientos. Uno, que no puedo decir que no puedo indicar un país que esté haciendo que a sus profesores les enseñe cómo trabajar con pedagogías de clase pequeña. No puedo decir este país, no existe. Hemos leído, revisado mucho literatura, no encontramos evidencia de lo que se tiene que hacer, pero no evidencia de que efectivamente se estuvo trabajando así. La evidencia es al contrario. Hicimos un estudio con más o menos 900 profesores, 800 profesores, y la evidencia es que cuando le preguntamos, cuando se le da un tamaño de clase, ¿usted cambia de pedagogía? Y el 70% dijo sí. Y le explicamos, explique. Y cuando explicaba decía, no hay cambio, ¿no? Es explicar la misma cosa del tamaño de clase. Solamente explicaban en términos, no, tengo más oportunidad para trabajar uno a uno. Bueno, es así, sí, pero dime algo más, ¿no? Uno a uno no me dice nada, ¿no? ¿Qué haces? Trabajo de grupo, le das proyecto de investigación, tienes un proyecto, contrato de estudio por cada alumno, y eso no existía. Y el segundo pensamiento es que las universidades, pues, tenemos que preparar a los profesores, ¿no? Porque los cursos de formación magisterial es mayormente pedagogías de clase grandes, ¿no? ¿Sí? Pero en algún lugar del currículum tenemos que poner que hay una cosa que, así como hay alumnos especiales, también hay clases pequeñas que requieren un approach diferente. Okay. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Boris Handal por la conferencia. Muchas gracias.